Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos en la tarde de hoy al estudio de Shabbat. Continuando con este verso a verso del libro de Shemot y con el capítulo 32 que iniciamos esta mañana y que dejamos en el verso 14. En la tarde de hoy vamos a estudiar a partir del versículo 15 y a cerrar este capítulo del becerro de oro. Así que acompáñenme a orar, dispongámonos para compartir la palabra del Señor. Buen Dios y Padre eterno, te honramos, te alabamos y te bendecimos. En esta tarde, Señor, nos presentamos ante tu presencia, Rey, para buscarte, Señor, para conocerte, Señor, para ver tu rostro, Señor, para que tu presencia nos inunde, nos llene, Señor, y para que hoy, Padre eterno, hables a nuestros corazones. Derrama de tu presencia, de tu Espíritu sobre nosotros. Pon en nosotros sabiduría, entendimiento, inteligencia, discernimiento, Padre, y que tu palabra pueda ser hoy predicada. Alabo y te bendigo por mis hermanos, por sus vidas, Señor, por la disposición, el anhelo, Señor, y el deseo que hay de conocerte, de buscarte a ti, Señor. Imploramos que nos hables, Señor, que no nos dejes nunca, Padre, a nuestro propio corazón, Señor, sino que nos dirijas en cada paso que demos, Señor, que tu presencia vaya delante nuestro. Te agradecemos, Padre, en esta tarde, en el nombre por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Capítulo 32, versículo 15 del libro de Shemot. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim, grabadura sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y a las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Bueno, Moisés termina su plática, su reunión con el Señor, donde le instruyó acerca de las leyes de la Torá, y termina Moisés clamando, pidiéndole al Señor: Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia, ten piedad. Dice que el Señor se lamentó del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo, que es la palabra que podríamos usar mejor aquí antes de arrepentirse, y no reprendió al pueblo como merecía, ¿no? El pueblo merecía haber sido destruido por causa de su pecado, porque era de haberse, como dijo en el versículo 14, en el versículo 7, perdón, por haberse corrompido, ¿no? Dijo el Señor: este pueblo se ha corrompido y pronto han dejado el camino que yo les mandé que guardasen. Entonces, cuando el Señor le dice esto a Moisés, luego de que Moisés intercede, Moisés baja a ver qué estaba pasando. Dice que desciende del monte, traía en sus manos, las dos tablas del testimonio, las tablas de la ley, las tablas que dice acá escritas con dedo de Dios, con obra grabada de Dios sobre las tablas, por ambos lados, ¿sí? De las que se han hecho muchas representaciones acerca de las tablas, ¿no? En la que se ponen 5 mandamientos en una y 5 mandamientos en otra. No, es digamos que la lógica que se le da, aunque aquí dice que estaban escritas por ambos lados, ¿sí? Lo que pasa es que el hebreo es más largo que el castellano. No, mentiras, no, estaban ahí el testimonio, las palabras del Señor estaban ahí puestas y era en letra Arial 45, ¿sí? Claro, porque si lo ponen Arial 10, no, eso ahí cabe, toda la Torah cabe ahí, en media tabla, pero era Arial 45, ¿sí? Y era Montserrat, que es como más grandota, y en negrilla, ¿sí? Y en capital todas, ¿cierto?
y en cursiva. Entonces, como iban de para lado, aún más. ¿No has dicho? De palabra. Sí. Entonces, eh, siempre hemos tenido en mente, ¿no? Por las ilustraciones que se hacen, de que eran, pues aquí se quedan dos tablas claramente, pero poníamos 5 mandamientos en una y 5 mandamientos en otra, ¿no? Y 5 mandamientos que corresponden a qué? Los primeros 5 a qué corresponden? Al eterno, ¿cierto? Y los otros 5 al prójimo, al hombre, ¿cierto? Entonces unos podrían ser el amor al eterno, ¿cierto? La obediencia al eterno, incluido el honra a tu padre y a tu madre, porque él es nuestro padre y digamos que ahí hay una transición entre lo celestial y lo terrenal y luego el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso dijo Yeshua, en esto se resume la ley y los profetas. Ahora, amar a Dios, que son esos primeros 5 mandamientos, podríamos decirlo, y el amar al prójimo, que son esos otros 5 mandamientos. Y alguna vez, en un estudio ya hace muchos años, eh, había hecho yo una alusión a las 2 tablas de la ley con respecto a la manera en la que nuestro cerebro está distribuido. ¿Nuestro cerebro cómo está distribuido? Hemisferio derecho, ¿cierto? Y hemisferio izquierdo, ¿no? En el hemisferio, en un hemisferio, ¿cierto? Está la parte creativa, ¿cierto? La parte artística, la parte más, podríamos decir más, no, más de corazón, ¿sí? Eh, más sensible, más eh, expresiva, más sentimental. Y el hemisferio derecho, más racional, más, eh, ¿cómo diríamos? Pragmático, práctico, ¿sí? Entonces, espérenme acá que le estaba aquí haciendo esta comparativa. Y, y en esa comparación podríamos ahí dar alguna referencia, alguna enseñanza, ¿no? Si hablamos de los primeros 5 mandamientos, deberes hacia Dios, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa del servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, ¿no? Que va completo con el yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra, ¿no? Pero resumámoslo en no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios. El segundo es que no te harás imagen ni ninguna semejanza. El tercero, ¿no qué? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Y el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Ahí estarían los de la primera tabla, si se quiere. Y luego están los de la segunda tabla. ¿Cuáles son? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Si en el hemisferio izquierdo del cerebro está asociado con el análisis, el lenguaje, podríamos, bueno, aquí me bota una reflexión que podría ser esta. El izquierdo, el lado izquierdo del cerebro o el cerebro, se asocia con el análisis, el lenguaje, las leyes, la estructura, lo que encajaría con los mandamientos hacia Dios que requieren obediencia, reverencia y estructura religiosa. El lado derecho se asocia con la empatía, las emociones, las relaciones humanas, lo cual corresponde a los mandamientos hacia el prójimo. Las 2 tablas, como los 2 hemisferios, una tabla o un hemisferio conecta con Dios y la otra conecta con el prójimo. Pero ambas son necesarias para que haya un equilibrio
en la vida, para que haya justicia, ¿no? No es solamente temor a Dios, pero rechazo a los hombres, y no solamente amor a los hombres y rechazo a Dios. Las dos deben ir de la mano. Y Moisés baja con esas dos tablas, las tablas del testimonio. ¿Qué testificaban esas tablas? Que Dios era el que había hablado esas palabras. Ahí estaba la prueba fehaciente de que Dios era el que había dicho lo que había dicho. Y estas eran las que luego Moisés pondría en el arca, ¿cierto? No, esas no, otras, ¿cierto? Porque esta dice aquí que cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, están peleando, hay un bonche, bonche, bonche. Pelea ahí en el campamento, le hicieron a Moisés. Están allá reventándose, nos cayeron los enemigos. Y Moisés le dijo, no, 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 señor, no me venga aquí. A otro perro con ese hueso, le dijo Moisés, no, no me venga aquí, que es que se están peleando. Lo que yo digo es que están felices y están enrumbados. No es voz de alarido de fuertes ni de débiles, es voz de cantar lo que digo yo. Estaban allá, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Estaban así, como el becerro. Mu, mu, mu. Me. Así, todo el mundo tocando palmas. Y así estaban todos. Y Moisés dijo, no, eso es lo que están es allá en pachanga. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés llega al campamento y vio el becerro y las danzas, uy, a ese Moisés se le pasó lo manso y humilde. Se le pasó el clamor que había levantado, porque mira que él clama al Señor estando allá, pero el Señor es el que le dice, ve porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido rápidamente y se ha desviado del camino que yo le mandé que andara. Y Moisés, no, Señor, ten misericordia, no sé qué, no puede ser, ¿cómo es posible esto? Y baja Moisés y se encuentra con semejante rumbo, semejante jolgorio ahí. Estaban ahí enrumbados frente al becerro danzando y llega ahí esa escena, me imagino Moisés llega todo feliz así aplicado con sus dos tablas, aquí vengo a darle lo que Dios les mandó, ¿cierto? Mire, estoy hablando con Dios y esto nos instruyó que hiciéramos y llega con esa emoción a hablarle al pueblo y lo primero que se encuentra es al pueblo ahí. Es como, es similar. Dime. Ah, ok. ¿Lo ahí mejor? Bueno, ya lo acerqué más, listo. Entonces, imagínense a Moisés como uno de hombre casado, ¿no? Imagínense, se va uno a trabajar, ¿cierto? A levantar el sustento para su casa, para su amada, para sus hijos, para su familia. Madruga uno, ¿cierto? Se levanta a trabajar y se va. Y cuando uno llega en la noche, cansado, con el producido, con los regalos, con las cosas buenas, con el mercado, que faltaba esto, que faltaba, mire, mi amor, conseguí lo que faltaba. No, no, no. Y llega y se encuentra la mujer con otro en la cama. Imagínese. Imagínese esa, ¿cómo sería, no? ¿Cuál sería la reacción de nosotros como humanos? Pues bueno, no, a mí no me ha pasado, eh, y pues Dios quiera que nunca pase, pero para la reacción, pero, pero, pero debe ser muy fuerte esa escena, porque está no solamente el hecho mismo de lo que está pasando ahí, la traición, la desilusión que puede sentir una persona que ama verdaderamente, que da todo por su familia y que lo que recibe como pago es traición, es falta de fidelidad. Eso es lo que le pasó al pueblo. El Señor estaba preparando todo para darle instrucciones a su pueblo. Es como ese marido que se prepara con esa ketúba, con ese contrato matrimonial. Vas a ser mi especial tesoro, vas a ser lo más preciado para mí,
Y está ya ese marido haciendo sus votos y escribiéndolos con tanta pasión y la noche antes de la boda encuentra a su amada adulterando con otro. ¿Ah? Ah, no. ¿Cómo se sentiría uno? ¿No? Eh, algo así podríamos comparar lo que pudo haber sentido Moisés. No porque lo estuvieran traicionando a él, porque a Moisés no lo estaban traicionando. Estaban traicionando y estaban violando el pacto que el Señor estaba haciendo con ellos. Es un pueblo desagradecido. Es un pueblo que olvida fácilmente lo que su Dios hizo. Es un pueblo que deja fácilmente el camino que Dios le propuso porque se aburrió, porque se cansó de esperar, porque dijo, no, esto de pronto ya no vuelve. Entonces Moisés en su molestia, cuando ve las danzas, cuando ve el becerro, dice, ardió la ira de Moisés. Ahí se le olvidó eso de que el Señor le había dicho, déjame que yo los encienda. Y Moisés era todo bonito, no, Señor, ¿cómo los vas a encender? Ten misericordia de ellos. ¿Cierto? Ahora los vas a encender es yo, dijo Moisés. Digo, el Señor los va a encender, los vas a encender yo a tablazos, ¿no? Entonces se encendió la ira de Moisés y como mi hija cuando uno le dice algo y ella le dice a uno, deme eso que tiene en la mano y lo primero que hace es coger eso y botarlo para el chorizo, ¿cierto? Pues hizo así Moisés. Apenas los vio, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Por qué Moisés rompe las tablas? ¿Ah? ¿Qué representaban las tablas? El pacto. Y digamos que simbólicamente Moisés estaba rompiendo el pacto. ¿Sí? Simbólicamente, pues en la literalidad el pueblo ya lo había roto. Pero Moisés estaba cogiendo, lo que pasa es que en esa época eran tablas. Donde hubiese sido un contrato, pues lo rompe. ¿Cierto? Hacía así. Pero como eran tablas, no podía ser así, sino que las cogió y las estalló contra el monte y las partió. Rompió las tablas. En la antigüedad, una manera de romper los pactos que se firmaban en piedra era así. Pues, ¿cómo deshaces tú una piedra tallada? ¿No? La coges y le echas, tráigame el liquid paper ahí, ¿no? Tráigame el borrador, ¿no? ¿Cierto? No hagan un pañete ahí y le echamos pañete, no porque al pañete se le echa así y luego le pega y se cae y queda ahí, porque la piedra la grababan, ¿sí? Con cincel ahí. ¿Ustedes vieron los picapiedra alguna vez? Cuando firmaban los contratos, que escribían nomás de rápido así, tic, 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 o las fotos, ¿cierto? Imagínense un Leonardo da Vinci en la época de los picapiedra, ¿cierto? Esculpiendo la Mona Lisa, así a punta de cincel. Entonces, era señal de romper el pacto. Y dice, molió el becerro hasta reducirlo a cenizas. Imagínate, un becerro de oro y lo volvió cenizas Moisés. Cenizas que echó en agua y les dijo, ahora se la beben, ahora se la toman. Tomen su pecado, tomen su maldad, tomen su rebelión, ahí la tienen. Y ahora les tocó bebérsela. Y esto es similar a lo que acontece o lo que manda el Señor en número 5:24 con las aguas de la mujer adúltera. Con las, con las aguas de la mujer adúltera. ¿Han visto lo que dice la escritura en números? En números dice que cuando un esposo tenía sospecha de que su mujer le fuese infiel, dice que tenía que llevarla al sumo sacerdote y con esa sospecha le decía al sumo sacerdote, yo sospecho que mi mujer me está haciendo infiel. Entonces el sumo sacerdote tomaba polvo de la tierra, la echaba en agua, ¿sí? Como ceniza, ahí en agua, la mezclaba y se la daba a beber. Y cuando se la daba a beber, le conjuraba a la mujer y le decía, te conjuro, algo así por el Dios del cielo y de la tierra,
que al beber estas aguas, de alguna manera, si fuiste infiel, se te hinchará el vientre, ¿cierto? Que tu muslo caiga y Que tu muslo caiga, que tu muslo se hinche y que estas aguas sean maldición en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. y, mejor dicho, quedes Vueltas locas. infértil, que ya no puedas tener hijos por tu infidelidad. Y la mujer decía amén. Pero si era lo contrario, si la mujer no era infiel, dice la escritura, sería muy fructífera, muy fértil, tendría muchos hijos, ¿cierto? Esto era una ofrenda de los celos, que llaman ahí, ¿sí? La ofrenda de los celos. Es algo similar. ¿Fuiste hallado culpable? Bueno, bébete las aguas. Si eres culpable, el juicio vendrá sobre ti. Pero si eres inocente, serás bendito 1000 veces. Así que es lo que le está de alguna manera pasando aquí al pueblo. Toma el fruto de tu pecado, toma tu maldad y bébetela completamente. Si tú eres justo, no te hará nada. Pero si sales pecador, entonces estas aguas te van a enjuiciar. Estas aguas van a traer sobre ti todo el peso de la ira de Dios. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Y por qué le preguntaron? Porque Aarón fue el que quedó encomendado. Le dijo, usted quédese aquí al frente. ¿Sí? Si le dicen haga becerros, no haga becerros, Aarón. Si le dicen hagamos pachanga para los... No, no, Aarón, juicioso, yo ya vengo. ¿Sí? Y Aarón desobedeció de alguna manera, porque el pueblo le dice, ¿dónde está Moisés? ¿No? Leímos al principio, esta mañana. ¿Dónde está Moisés? Que no aparece, ¿qué pasó? Y le dicen, haznos dioses. Y Aarón dice, bueno, excelente idea, ¿no? Tráigame los zarcillos, hizo un dios, un becerro, y dice que lo hizo con buril, lo talló, ¿no? ¿Qué dice acá? Versículo 22. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces este pueblo que es inclinado al mal, tú sabes que estos son cabezones, no es culpa mía, excusándose, ¿no? Porque me dijeron, eso es verdad, haz los dioses que vayan delante de nosotros, eso es verdad, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, eso es verdad, eso lo dijeron. Y fíjate lo que dice el verso 24. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y saca pum, tum, tum, que salió un becerro. ¿Ah? Dijo, bibi, babidi, bu. ¿Cierto? Adaba cadabra y prum, apareció el becerro. ¿Ah? Este pueblo es pero cosa seria. Y Aarón, Aarón no pudo quedarse atrás. Aarón dijo, yo eché en el fuego y salió un becerro. ¿No? Ni ChatGPT hace un becerro tan rápido como Aarón. ¿No? ¿Cierto? Le dice de esta manera. Es la manera. Sí. Le dice Moisés, sí, y lo que yo tengo es caja. ¿Cierto? Míreme a ver si tengo dientes, si estos son de leche. ¿No? Esa fue una excusa rápida, como sacada de la manga, descabellada, porque, ¿no? Era tan culpable Aarón que no supo qué decir. Es como cuando le dices a un hijo, ¿y qué pasó? Dijo, no, papá, yo estaba ahí, y dice unas cosas que uno, ¿de dónde saca eso? Más rápido cae un mentiroso que un cojo, dice el dicho. Entonces, en el verso 4, tomó las dos manos, tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, le hizo de ello un becerro de fundición. 3 horitos más tarde, me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Sí? Eso ni Merlín, ¿cierto? Ni el mago Kandu, ¿sí? Le dijo, apareció de la nada. Una respuesta que denota la falta de liderazgo que tenía Aarón,
de pronto la debilidad que tuvo ante el pueblo, como algunos líderes tuvieron, ¿no? Saúl fue un líder que sucumbía ante el pueblo, ante los deseos del pueblo por temor al pueblo. Cuando el profeta Samuel lo reprende, le dice, ¿por qué hiciste eso? No, dice, porque tuve temor del pueblo. El pueblo dijo que les trajéramos, que hiciéramos esto, que entonces yo reservé, pero lo mejor es para el Señor. Y el profeta le dice, ¿y por qué temes al pueblo? Porque es mejor temer a Dios. No temas a los hombres, teme a Dios. Haz las cosas como debes hacerlas, ¿no? Entonces, en eso erró Aarón, en oír la voz del pueblo. En este caso, la voz del pueblo no era la voz de Dios, ¿no? Dice el dicho, la voz de Dios es la voz del pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pues no, aquí la voz del pueblo no era la voz de Dios. Dios había instruido otras cosas, Dios había dicho otras cosas y acá estaba un Aarón que había sucumbido ante los deseos de la nación, por temor, por falta de liderazgo, de perrenque, de berraquera, no sé, no les dijo, de carácter, no les dijo, no, ¿cómo se les ocurre que vamos a hacer eso? No, el Señor mandó que no hiciéramos becerros, que no hiciéramos imágenes, y me paran la raya, y no, Aarón dejó que pasara. Bueno, no somos mejores que Aarón, seguramente si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos hecho eso, si hubiéramos sido nosotros el Aarón, de pronto hubiéramos hecho lo mismo, no, pues si ya se demoró, pues ya entre los engastos hagámoslo, ¿no? No. Entonces, esa fue la respuesta de Aarón. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, fíjate que el pecado que hace, el pecado, el pecado ciega los ojos, el pecado nubla el entendimiento y el pecado hace que el hombre se vuelva peor que las bestias. No ven, ni oyen, ni entienden. Les dicen chaquiros. Torpes, ciegas, testarudos, brutos, ciegos, tordomudos. ¿Sí? No ve, no entiende, no escucha, no nada. Eso es el pecado. ¿Mm? ¿Ustedes han visto a los niños cuando están viendo televisión? Hijo, hija, hija, No, hija, ¿qué? hija. Señor. A Hanna a veces le pongo algún muñequito de esos y de pronto la llamo. Hanna, Hanna, Hanna. Y ella está así. Y no, y al lado, Hanna. Está así. Se lo apago. Como que se desbloquean del modo. ¿Sí? De alguna manera eso es lo que le pasó al pueblo. El pueblo estaba enceguecido en su pecado, en su desobediencia. Además que es que el pecado, ¿qué le produce al cuerpo el pecado? Pereza. Usted todo es sueño y pereza. ¿Qué le produce el pecado al cuerpo? Placer. Afrenta, ¿no? ¿Qué le produce al... Cuando uno peca, ¿qué siente? O sea, ¿por qué pecamos? Porque nos genera gusto. Porque al cuerpo, hace nadie peca porque, ay, me obligaron. Es que yo no quería, eso era tan, uy, repugnante. Uy, me acuerdo y no. No, uno peca porque le haya gusto, porque le haya placer, porque el cuerpo lo pide, porque el cuerpo lo desea, porque el cuerpo lo anhela, ¿no? ¿O será que David cuando miró a Betsabé, uy, qué cosa tan, qué es eso? Uf, pero voy a pecar, ¿cierto? Pero no, él vio, codició, uy, deseó y tomó y terminó allá. Eso, eso es lo que pasa con el pecado. El pecado está a la puerta. Tu día, la puerta está cerrada, ¿no? La tienes así con doble pasador, llave, todo, el cosito ese que le ponen de la cadenita que corre así. Y el pecado está allá. Buenas, llámese como se llame. Adulterio, fornicación, vicios, mentira, chismes, pleitos, contiendas, amargura, resentimiento, lo que sea. Póngale el nombre que sea, ahí está allá.
y uno está ya tranquilo, como que no quiere, y ¿quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Le dice a ti. Y uno dice, ya es tarde. Y el pecado dice, yo sé, ¿no? Pero abre la puerta. Así como que apenas entre la luz como para mirar quién es, ¿no? Como que haga así. Y abrió así. ¿Usted hace eso? Y ese entra como ustedes han visto las películas de SWAT, de los fuerzas especiales de los Estados Unidos cuando entran a liberar rehenes por un secuestrador o alguna cosa, que entran así con un patadón o que le meten con un, sí, pero con una vaina de esas, ¿cierto? Tumban la puerta, eso puede tener la chapa que tenga, lo que sea, eso lo rompe todo y se mete toda la patota. Así pasa. Y luego de adentro, ¿quién saca eso? Eso le pasó al pueblo y aquí estaba diciendo, se puso Moisés perdón, no Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. La palabra desenfrenado en hebreo es para. Moisés decía, para. Y el pueblo no paraba. No mentira. La palabra es fará. Y fará significa aflojar, cesar, desechar, desenfrenar, desnudar, menospreciar. Al pueblo no le interesó nada. Dice, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Claro, Aarón estaba ahí como líder y le dijo al pueblo, bueno, tráiganme lo que tengan y hagamos algo. Aarón permitió. Entonces el pecado está a la puerta, está llamando. Tú permítele entrar y arrasa con tu vida, arrasa con todo. Por eso, mantente firme, ¿sí? Mantente fiel al Señor para que Él te sostenga con su diestra, para que te sostenga con su misericordia, para que no te deje caer. Porque cuando nos soltamos de su mano y tomamos el pecado, cuando abrimos medio a medio la puerta, entra y acaba con nosotros. Y luego estamos donde empezamos, en el lodo, en el muladar, ¿cierto? Encochinados hasta el alma y, y sin poder más. Es que quería hacer una reflexión de esto porque cuando el pueblo tomó la decisión de levantar ese becerro y ponerse a danzar y a celebrar en torno a ese becerro, desacatando una instrucción que había escuchado de no te harás imagen ni ninguna semejanza. Lo que hicieron fue, suena feo, pero lo que hicieron fue escupirle en la cara a Dios, decirle, no nos interesa, no queremos tus palabras. Aquí estamos mejor nosotros a nuestra manera. No queremos lo que tú nos dices. Pero yo te amo, no hagas esto, no hagas aquello. Sí, no me interesa. Yo hago como a mí me parezca. Y el pueblo se ensegueció en esto y dice aquí, para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Preguntó Moisés. Y dijo, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Él dijo, ¿quién está por el Señor? ¿Quién de entre todos ustedes? Era toda la nación ahí festejando, celebrando, haciéndole. Y dijo Moisés, ¿quién es por el Señor? ¿Quién de todos ustedes prefiere al Señor antes que cualquier otra cosa? Y dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel. Poned, cada uno su espada sobre su muslo. O sea, cíñanse su espada, ¿sí? Agarren su espada. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres.
¿Será que no murieron mujeres? Pues de más que sí. Lo que pasa es que así como cuando dices hay 600.000 hombres salieron de Egipto, pero no salieron 600.000 hombres. Eran, ya hablamos la vez pasada con el medio ciclo del santuario para el censo, ¿recuerdan? Que eran los hombres de 20 años arriba y menores de 60 que eran contados para la guerra, ¿cierto? Que eran también los que servían en el tabernáculo, eran mayores de 20 y menores de 60, ¿sí? Entonces, habla de hombres de guerra, pero esto incluye, o esto hay que sumarle también, pues las mujeres y los demás que pecaron también, que no están contados entre estos varones que se mencionan acá. Como 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué fue lo que hicieron exactamente los levitas? Después de que Moisés rompe las dos tablas, rompe el pacto, dice Moisés, este pueblo sí es mucho lo cabezón. Entonces le pregunta al pueblo, ¿quién está por el Señor? Y los levitas fueron los únicos que respondieron a ese llamado. Los levitas fueron los que dijeron, yo me le sumo. Entonces Moisés les ordena ejecutar un juicio. Esa es la consecuencia del pecado. Viene un juicio grave sobre la nación. Un juicio divino sobre aquellos que persistieron en la idolatría, que quisieron obedecer más a su corazón que a la instrucción del Señor. Y estos, los levitas, a pesar de tener lazos familiares, de hermandad, de tribu, de lo que fuese, obedecieron al Señor y purificaron el campamento del pecado que estaba aconteciendo. Mataron cerca de 3.000 personas, dice acá. 3.000. Ahora, ¿por qué esto es tan significativo? Porque la lealtad a Dios debe superar incluso los vínculos humanos. ¿Fue un acto extremo? Sí, fue un acto extremo, pero fue un juicio que el Señor envió a la nación para marcar un precedente de qué es lo que pasa cuando te rebelas contra el mandato del Señor, cuando te rebelas en contra de su voluntad, cuando no oyes a su voz y sigues sus palabras. Viene desgracia a tu vida, viene muerte, viene dolor, tristeza. Así que aquí los israelitas que estaban dispuestos a poner a Dios por encima de sus amigos, de su familia y de sus tribus fueron los levitas. Bien dijo Yeshua en Mateo 10:37. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 10:37? El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿no es qué? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Así que los levitas demostraron que su fidelidad era con el Señor, incluso por encima de sus propios hermanos. Es que dice, maten a su pariente, a su amigo, a su vecino. Imagínate esa situación. ¿Está Dios o está tu papá? ¿Está Dios o está tu mamá? ¿Está Dios o está tu hijo? ¿Está Dios o está tu hermano? ¿Está Dios o está un ser querido, un vecino, un amigo entrañable? ¿Quién está primero? ¿Dios o tu vecino? Y hoy en día no es tan así como que el Señor te diga, bueno, ¿estás de mi parte? Sí, entonces mata a esos pecadores. No. Pero sí Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, a ser diferentes. Y cuando el Señor viene y dice, ¿cómo estás obrando tú? ¿Estás haciendo bien? Ok. Y con las personas con las que te rodean, ¿cómo obran? Dijo un hombre sabio, que no recuerdo cómo se llamaba, dijo, ¿cómo fue que dijo? Algo así como que, como decía, es que es como que la bondad del mundo perece cuando no hay nadie que impida
el mal. Una vaina así. El asunto es como que, ¿dónde se acaba la bondad del mundo? ¿Dónde perece las buenas cosas que puede haber en el mundo? Cuando no hay nadie que se levante a defender la verdad, la justicia. Cuando empezamos a llamar a lo malo bueno y empezamos a desechar y empezamos a cambiar a Dios por cualquier cosa. Ahí es donde la bondad del mundo perece. Mientras hayan personas que se levanten y peleen a favor del Señor, mientras hayan personas que se levanten y digan, yo estoy por Dios y por su causa, habrá esperanza. Pero cuando ya nadie diga nada, cuando las cosas pasen y nadie se levante, ya esto está destinado a perecer. Cuando en Sodoma y Gomorra nadie dijo, eso que hacemos está mal, sino que todos se complacieron en su propio pecado, vino Dios y dijo, es momento de acabarlos. Porque no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie, no hay ni siquiera uno que levante la voz y diga, estás haciendo mal. Cuando en una nación no hay quien vigile, cuando en una nación no hay quien reprenda, aunque sea los propios dirigentes, porque muchos dirigentes toman el poder y hacen como se le quieren, y después empieza la gente a no decir nada, entonces ellos empiezan a hacer como se les antoja, y ahí es cuando se va todo para donde sabemos. Pero mientras que hayan personas que se levanten a luchar, a pelear, a estar a favor de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es verdadero, habrá esperanza. Cuando esto muera, ya no habrá esperanza. Así que ellos tienen como, ellos tienen como respuesta una consagración especial. Ellos tienen como respuesta un llamado especial. Y es que recibieron como recompensa por su valentía, por su decisión, por su escogencia al Señor, recibieron el llamado sacerdotal, el ser escogidos como aquellos encargados del santuario, como aquellos que llevarían la gloria del Señor, como aquellos que llevarían el nombre del Señor. Ellos fueron bendecidos con esto. La palabra aquí es, para consagrado es malé yad. Tiene la idea de llenar la mano para servir. Es decir, estar preparado para ministrar. Y este acto marca el inicio de un llamamiento exclusivo para los levitas al servicio a Dios. Un llamamiento que nadie más puede tener, nadie más tuvo, más que los levitas. Nadie más podía tomar las cosas sagradas, nadie más podía tener las cosas santas, nadie más podía ejercer el servicio sacerdotal que no fuese un levita. Un llamado especial. Ya en el capítulo 3 de Números, el Señor escoge a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos para ministrar delante del tabernáculo, y ellos se convierten en los guardianes del tabernáculo. Y los descendientes de Aarón se consagran como sacerdotes por sus generaciones. Así que, ¿cuál es la recompensa de decidir seguir a Dios antes que los hombres? Consagración. Ser amado por Dios, ser apartado para Él, ser preservado para grandes obras. Debemos decidir por Dios. Pero Yeshua bien, ya leímos. Si amas más a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, no eres digno de mí. Para ser digno de mí tienes que, no dice ódialos, pero aprende a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y sigue lo que es bueno. Como dice el Señor, la justicia buscarás. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado.
Pero yo subiré ahora a Yahweh, quizás le aplacaré acerca de vosotros, de vuestro pecado, perdón. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego que este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, perdónalos ahora, perdona su pecado. Y si no, dice aquí en el verso 32, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mira la actitud de Moisés, sigue siendo un hombre ejemplar. 31. Entonces volvió Moisés a Yahweh y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Aquí es el mismo espíritu que tenía el apóstol Pablo. En Romanos 9:3 dice que Pablo dijo, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldición, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hablaba Pablo de sus hermanos los judíos. Dice Pablo, yo prefiero ser apartado de Dios para que mis hermanos se acerquen a Él. Son palabras fuertes que hombres como Moisés, como Pablo dijeron en un amor entrañable por su familia, por su pueblo, por sus hermanos. Cosa que es difícil de pensar que nosotros pudiésemos llegar a hacer. Lo digo porque ¿quién estaría en la posición de decir, yo prefiero, Señor, perderme, destrúyeme, acábame a mí, pero salva a mi familia? Eso implicaría nunca ver la gloria de Dios, nunca estar en la presencia del Señor, sino ser desechado para siempre y perecer en el olvido para que tu familia, para que tu pueblo, para que tus hermanos se salvase. Son palabras mayores, ¿no? Son palabras fuertes. Moisés aquí lo dice con todo su corazón, diciendo, Señor, perdónalos, perdona su pecado. Y si no los perdonas, bórrame de tu libro. Esta es la segunda intercesión que pronuncia Moisés. Es la segunda intercesión que Moisés eleva delante del Señor. La primera fue cuando el Señor le dice, este pueblo se desvió y Moisés les dice, Señor, ten misericordia de mí, de este pueblo, perdón. Ahora Moisés dice, si perdonas su pecado, bien, pero si no, Señor, bórrame del libro que tú has escrito. ¿Qué está haciendo Moisés? Poniendo su vida en lugar del pueblo. Y eso es uno de los actos que reafirma nuevamente el llamamiento que Dios le hizo a Moisés. Y es por eso fue que escogió a Moisés y no a otro. Porque Moisés estaba en la disposición de incluso decir, yo perezco, pero que este pueblo viva. No los acabes, por favor. Bendito el Señor que ya ninguno de nosotros tiene que decir esas palabras, porque para eso Dios envió a su Hijo, para que por medio de Él haciéndose maldición, Él haciéndose pecado, tú y yo tengamos vida. Y no solamente tú y yo, nuestra familia, nuestro prójimo, nuestros hermanos, si atienden a su voz, si escuchan el llamado. Hay uno que murió para darnos vida. Ya no es necesario esto, pero habla de, como dice la canción, de hombres valientes, de hombres honorables, que dejaban todo por servir a Dios y por estar a favor de una nación que aunque infiel, adúltera, fornicaria, una nación que se desviaba, como dice el Señor, de dura cerviz. Una nación que, como le dice al profeta Oseas, es terca como mula, como un asno montés, es rebelde, eso es, pero terca, terca. Pero habían hombres que sin importar la necedad de la nación, ponían sus vidas a favor de la nación. Es donde encontramos a profetas, que aunque fueron
asesinados, que fueron matados, de lo cual Yeshua le dice al pueblo, Jerusalén, Jerusalén, cuando está presente, ¿no? En ese lamento en el capítulo 23 o 24 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué hizo el pueblo de Israel durante tanto tiempo? Yeshua hace una parábola, la parábola de, de, la, de la viña, del campo y de los trabajadores, ¿cierto? Y que el Señor mandaba a pedir cuentas, el Señor del campo, el dueño de la finca, mandaba a pedir cuentas. ¿Y qué hacían los que administraban la finca? Mataban, maltrataban a los que les enviaba. Y dice Yeshua, y dijo el Señor, enviaré a mi hijo, para que cuando lo vean digan, este es el que manda, no nos podemos hacer con él, sino tenemos que hacerle caso. Y dice que cuando llegó el hijo, dijeron, ¡ay! Ahora sí, este es el heredero. Y si acabamos con el heredero, ya nos quedamos con esto. Y cogieron al heredero, al hijo, lo mataron, ¿cierto? Y a Yeshua estaba haciendo referencia a él mismo, a que el Padre lo envió a él, para tener misericordia de esa viña, para tener misericordia de ese pueblo. Pero sus labradores, los administradores que había dejado para guardar, para preservar la nación, dijeron, no queremos oír las palabras. Si este es el heredero, no nos importa, matémoslo para que nos quedemos nosotros con esto. Ahora somos nosotros los dueños. Y eso fue lo que pasó. Y durante mucho tiempo Israel mató profetas, ¿no? Yeshua les dice en ese lamento acerca de la sangre que clama. Dice, la sangre desde el justo Abel hasta la sangre de, ¿cómo se llamaba él? Berequías. El que dice Yeshua fue matado, fue asesinado entre el altar y el templo ahí. Aquel que corrió a pedir misericordia, a aferrarse a los cuernos del altar y dice, allí lo mataron. Esa sangre de los justos que fueron enviados para que Dios tuviera misericordia de ustedes, pero ustedes los mataron por su orgullo, por su altivez, por su arrogancia. Así que hubo muchos mártires, hubo muchos hombres que entregaron su vida por amor a una nación, que cuando te pones a mirar tú dices, no lo merece, no merece tanta vaina, tanta bondad, tanta misericordia, siendo tan cabezones. Pero cuando te pones a ver tu propia vida dices, yo soy igual que esa nación, que no merecía misericordia. Y hoy yo pido por misericordia para mi vida. Ahí nos ponemos y nos damos cuenta de la condición que tenemos, la condición de la humanidad y lo necesitada que está de Dios. Una humanidad que necesita de un redentor, de un salvador, porque está destinada a perecer si no se entrega, si no se humilla, si no se vuelve de todo su corazón al Señor. Así que Moisés aquí refleja, de alguna manera, a ese profeta que levantaría el Señor, del cual habló Moisés y dijo, como profeta como yo les levantará el Señor, a Elohim. Aquí Moisés estaba haciendo como Yeshua, estaba haciendo un tipo, una sombra de Yeshua, ese del cual dice que fue azotado, quebrantado por nuestras rebeliones, aquel que fue entregado por nuestros pecados, aquel cuyo castigo cayó, el que merecíamos, cayó sobre él. Como dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La reprensión para que nosotros tuviéramos paz, él la llevó. Merecíamos nosotros eso, pero él cargó con ese pecado. Así que Moisés actúa así como Yeshua dice, perdónalos, Señor, pero si no, bórrame. Y aquí parece una expresión que usa el Señor, que es muy importante. Verso 33, y Yahweh respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés, yo soy el que juzgará. Y no está despreciando la manera en la que está procediendo Moisés, pero le está diciendo a Moisés, no, tú no vas a dar tu vida por un perverso,
por un pecador. Yo haré justicia contra el que peque. Yo mismo lo quitaré de mi libro. Al perverso yo le daré el justo pago. Cuando veamos el capítulo 33, que lo veremos la próxima semana, en ese capítulo es en el que el Señor se le manifiesta a Moisés. Y ahí es cuando el Señor dice de él mismo, Yahweh, Yahweh, grande y temible, lento para la ira, de misericordia, no sé qué, que habla acerca de tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso ya lo veremos la próxima semana. Pero muestra que el Señor es tan grande en misericordia, tan grande en amor, que está dispuesto al más malo perdonarlo, si ese se arrepiente, si ese lo busca, si ese dice, yo necesito de ti, Señor. Pero le dice a Moisés, no, no te voy a borrar a ti, yo borraré de mi libro al que peque, yo borraré al que yo crea que es necesario que borre. Y Dios como justo, pues lo hará con justicia, valga la redundancia. Ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ve con este pueblo. Mi ángel irá delante de ti, que eso es una referencia a Yeshua, que también lo veremos en los próximos capítulos 33 y 34, donde se habla acerca de la renovación del pacto, de la presencia prometida que iría delante del pueblo. Como se le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Eso van los otros versos. Pero entonces le dice acá, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Yo les daré su merecido. El que pecare contra mí, como dice la escritura, es el alma que pecare, esa morirá. Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Señor reprendió a la nación. Reprendió a todos aquellos que participaron en, en ese culto de idolatría. ¿Sí? Así que queda una reflexión en todo esto. Dios hará justicia para aquellos que merezcan de su justicia. El Señor reprenderá a aquellos que merezcan reprensión. En nosotros está tener la actitud como la de Moisés. Señor, ten misericordia, ten piedad. La tuviste de nosotros, ¿por qué no la tendrías de otros? Ten piedad, ten misericordia. Pero el juicio le corresponde a Él. Yo seré misericordioso con el que yo sea misericordioso. Yo borraré de mi libro al que yo crea que deba borrar de mi libro. Así que si Dios hace el llamado, si Dios toca la puerta, sé como un levita que levanta la mano y dice, yo estoy a favor tuyo, Señor. Si esto implica nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos, lo que sea, el Señor está buscando aquellos que le sirvan. Como dijo Josué cuando entró a Canaán, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Si ustedes no quieren, pues allá ustedes. Pero yo voy a servir al Señor, al que nos rescató, al que nos redimió, al que nos compró, al que nos salvó. Pero eso es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, es una decisión personal, es una decisión voluntaria que el Señor espera tomemos. Y que esto lo único que traerá, como trajo a los levitas, consagración, bendición, un, 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 un llamamiento especial, ¿no? Entonces, que en nosotros haya ese mismo sentir. Recordemos, como hablábamos esta mañana, la adoración al Señor no está en las muchas cosas que podamos nosotros hacer. La adoración verdadera al Señor y genuina está en la obediencia a sus palabras. ¿Quieres adorar al Señor? ¿Quieres ser una persona que eh, glorifique a Dios todo el tiempo de su vida? Haz su voluntad. Haz lo que Él ordenó que hiciéramos. Y con eso estás haciendo lo que Él ordenó.
Eso es lo que importa. Lo demás son arandelas. Pero cuando nos fijamos en las arandelas y dejamos de lado la ordenanza del Señor, ahí es cuando somos tenidos como el pueblo, adorando un becerro que desde su perspectiva buscaban adorar a Dios, pero desde la perspectiva de Dios se habían desviado del camino, se habían corrompido, le habían dejado los mandamientos que Dios les había instruido. Entonces no importa tus buenos deseos y tus buenas intenciones si estas no van acompañadas de obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo se le sirve a Dios? Con obediencia y con deseo de obedecerle, con intención de obedecerle. El Todopoderoso les bendiga, familia, en esta semana que inicia, que Él sea derramando sobre todos nosotros de su amor, de su gracia y de su favor, y que nos ayude a perseverar, a continuar, a mantenernos en sus caminos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shavuot para todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai